Película similar autor Orfeu par Aleer 12 minutes publicado 15.12. 2020 actualizado 17.12. 2022 Green Book est una comedia drama biográfica estadounidense que ha reunido un número nada despreciable de visita y ha encontrado su favorito. Los aficionados a la comedia dramática aprecian especialmente esta película, ya que encierra un profundo significado y muestra la otra cara de la moneda. Especialmente para la gente a la que le encantó esta película, hemos preparado esta selección de películas similar a Green Book. Las historias de los demás no parecen tan perfecta, pero no tenemos ni idea de que incluso en esa historia tan bonita, existan. Eso lado bastante inquietante. Esta película se basó en una historia real ocurrida en 1962. La película nous cuenta la historia real d'un viaje por el sur de de los protagonistas, un famoso pianista de jazz Don Shirley y un conducteur coréen Tony Vallelonga. 1962. El gorila Tony Vallelonga, apodado Chatterbox, est asignado para vigilar a un famoso músico de jazz, el afroamericano Don Shirley. El hombre se va de gira por el sur de Estados Unidos, y no solo necesita un guardaespaldas, sino también un chofer, y estos do puesto. Son ocupado por Vallelonga. Parece que no podría encontrarse una persona más inadecuada para esta misión. Tony es maleducado, desconoce los modales más sencillos de comportamiento y confirma su apodo por el hecho de que prácticamente no escala. Sin embargo, Don Shirley cree que este hombre sera su mejor compañero en un largo viaje. La guía de Chatterton y Shirley se convierte en el llamado libro verde, que marca los lugares seguros para las personas de piel oscura. Por ello, hemos preparado una selección de las 10 mejor películas con un mensaje y unos puntos argumental común. 1+1, Los Intocables, 2011, 1+1 est una comedia dramática francesa de 2011 cuyo argumento se basa en hecho real. El argumento consiste en que el rico aristócrata paralítico Philippe, que quedó discapacitado tras estrellarse en un parapente, empieza a buscar un ayudante, entre cuya función está la de cuidarle. Da la casualidad de que uno de los candidatos, un hombre negro llamado Driss, no se siente especialmente atraído por el trabajo, necesita una renuncia formal por escrito para seguir cobrando el subsidio de desempleo. A medida que se desarrolla la trama, es a Driss a quien contrata Philip. Hombre con tendencia criminal, amante de la marihuana, las mujeres y la música rítmica, desconoce por completo los buenos modales. Su rasgo de carácter son ajeno a las normas de Philip, Driss es grosero y carece de tacto, pero es su naturalidad masculina. Y su desviación de las normas es lo que atrae a Philip. Con el tiempo, entablan una amistad. En qué se parece la película 1+1 a la película Green Book? Se establece una amistad entre los dos protagonistas, cuyo carácter y principios de vida son radicalmente diferentes. Trama fascinante, que encierra un significado instructivo sobre temas como el racismo, la familia y los puntos de vista sobre la vida. Distensión cómica, que está presente a lo largo de toda la película. Los personajes de la película son de nacionalidad diferente, lo que dificulta que se entiendan. Espía y medio, Central de Inteligencia, 2016, Espía y medio, est una película estadounidense de acción y comedia de 2016 dirigida por Rawson Marshall Thurber. Protagonizada por Dwayne, The Rock, Johnson y Kevin Hart en los papeles principales. Un encuentro casual con un viejo amigo le va a un tranquilo y humilde comptable al mundo del espionage internacional. En qué se parece la película Espía y medio a la película Green Book? Una película del género de la comedia, con una trama atractiva y línea imprévisible. Se centra principalement en la création de amistad entre los personajes principales. Ambas películas tienen personajes interesantes y fascinantes, el jugo de los propios acteurs se mantiene a un alto nivel. Get Hard, 2015, Get Strong, est una película de comedia estadounidense de 2015 protagonizada por Kevin Hart y Will Ferrell. En los papeles principales. Cuando el millonario James King recibe una condena por fraude,
no tiene más remedio que recurrir à un tal Darnell Lewis, que le preparara para la cárcel, durant un aplazamiento de condena concedido por el tribunal. Lo que asmeja la película, Get Strong, a la película, Green Book. Una trama extensa e intrigante que va acompañada de escenas interesantes y envolvantes de los personnages principaux. Se centra principalement en la création de amistad entre los personnages principaux. Distension cómica, que está presente a lo largo de toda la película. Los personnages de la película sont de nacionalidad différente, lo que dificulta que se entiendan. Poco profundo, Poco, 2019, Shallow, et una comédia estadounidense de 2019. Jordan Sanders et una exigente y prepotente jefa del buffet, que hace insoportable la vida de su subordinado, pero su ayudante. Assistante April est la que más sufre. Justo cuando April décide dejar su trabajo, Jordan se despierta en el cuerpo de un niño de 3 años, y el futuro de su empresa se ve amenazado. La situation requiert una acción decisiva, pero nadie escuchará a una adolescente, así que Jordan tiene que pedir ayuda a April, convirtiéndola en la jefa de facto de la empresa, mientras ella misma necesita volver a la escuela. En que se parece la película Shallow a Green Book? Una película sobre un sueño, sobre querer demostrar al mundo que es capaz de ir contra las reglas creando tu propia historia y realidad. Un humor cómico, con la presencia de un buen sentido del humor. Una trama fascinante con un giro inusual de los acontecimientos. El mensaje principal sobre la constatation de la soledad y la falta de vivacidad en la vida del protagonista. Una película sobre la cara y la otra cara de la moneda. The Help, 2011, The Maid is a drama film directed by Tate Taylor, released in 2011. It stars Viola Davis, Octavia Spencer, Emma Stone, Bryce Dallas Howard and Jessica Chastain in the lead roles. La película está ambientada en los años 60 en la pequeña ciudad de Jackson. Los negros están prácticamente privados de derechos. Para ganarse la vida de alguna manera, los hombres realizan trabajo duro, y las mujeres tienen que trabajar como criada de los ricos. Tras terminar su estudio, Skeeter regresa al pueblo. En casa se entra de que la criada Constantine le ha abandonado, pero nadie le dice el motivo. Skeeter siempre ha sonado con sa escritora y pronto escribe el libro, La criada, que gana popularidad al instant y se convierte en un éxito de venta. En que se parece la película, La criada, a la película, Green Book, el principal tema candente de aquel tiempo sobre el racismo y la desigualdad entre nacionalidad. Una película sobre un sueño, sobre querer demostrar al mundo que es capaz de ir contra las reglas creando tu propia historia y realidad. Una película protagonizada por afroamericano. Ambas películas tienen personajes interesantes y fascinantes, el jugo de los propios actores se mantiene a un alto nivel. Una trama fascinante con un giro inusual de los acontecimientos. Selma, 2011, Selma, est una película histórica de 2011 basada en hecho real, drama. Selma est un pequeño pueblo del estado de Alabama, en el que tuvo lugar la marcha de protesta más brutal de la historia de Estados Unidos. Todo esto sucedió en 1965, cuando los derechos de los negros eran oprimidos y discriminados de todas las formas posibles. En el centro de la trama, la lucha de Martin Luther King por los derechos de las personas. El gobierno intentó por todos los medios reprimir las protestas, pero incluso a pesar de las detenciones masivas y la intimidación constante, la población negra del siguió reivindicando su derecho, incluido el derecho a votar en las elecciones, que sencillamente no tenían. Bajo el liderazgo de Martin Luther King, se organizó una marcha de protesta como forma de decir que ya estaban harto de la violencia. Los asesinatos por motivo racial y la privación del derecho al voto. En que se parece la película Selma a la película Green Book? Al igual que la película Green Book, está basada en hecho real. Una película sobre el racismo, el odio racial y la negación de derecho a la población negra. Un giro revelador e intrigante de los acontecimientos que conleva un significado aparte.
El tema principal est que todas las personas son igual en derecho. Amba película tienen personnages intéressants y fascinantes, el jugo de los propios acteurs se mantiene à un alto nivel. La lista de Kubo, 2007, hasta que toque la lista de Kubo, est una película de 2007 dirigida por Rob Reiner à partir de un guion de Justin Zackham. La trama se centra en do enfermo terminal de cancer, Nicholson y Freeman, que deixan cumplir todo los deseos de una lista que han confeccionado antes de morir. Un mécanico corriente, Carter Chambers, y el multimillonario Edward Cole no pasan par ser en nada. Pero un día se dan cuenta de que tienen mucho en común. Una ve en el hospital, se entrant de que está enfermo y no le queda mucho tiempo de vida. En un ataque de ira, Carter tira a la basura la lista de cosas que quería assez antes de morir. Pero Edward la recoge, completa alguno de su deseo y sugiere a Chambers que formen un equipo para levar a cabo lo intencionado. En que se parece la película hasta que yo toque la caja a la película Green Book, una película protagonizada por afroamericano. En el transcurso de la trama surge una amistad entre los protagonistas, que tienen personalidad opuesta, pero hay un objetivo común que une a los personajes. Un estilo cómico que perdura a lo largo de toda la película. Una película sobre un sueño, sobre querer demostrar al mundo que es capaz de ir contra las reglas creando tu propia historia y realidad. Una trama extensa e intrigante que va acompañada de escenas interesantes y envolvantes de los personajes principales. El Banco, The Banker, 2020, The Banker, est una película dirigida por George Nonfe, un drama basado en hecho real. Los empresarios afroamericanos Burnett Harold y Joe Morris deciden introducirse en la esfera financiera del país, fundar su propio banco. Pero en 50 años en América las restricciones raciales para las personas de piel oscura suponían un obstáculo insalvable en el camino hacia cualquier cima. Pero esto no detuvo a do excéntrico caballeros, idearon un plan para gastar el sistema estatal. En que se parece la película Bancaire a la película Green Book, una película sobre un sueño, sobre querer demostrar al mundo que es capaz de ir contra las reglas creando tu propia historia y realidad. Una historia sobre el racismo, el odio racial y la violación de los derechos de los negros. Al igual que la película Green Book, está basada en hecho real. Una trama extensa e intrigante que va acompañada de escenas interesantes y envolvantes de los personajes principales. Ray, 2004, Ray, est un drama biográfico de Taylor Hackford. Se trata de una historia sobre el destino del famoso y gran compositor y músico estadounidense llamado Ray Charles. La vida de Ray desde su infancia no es muy buena, pobreza, pérdida, ceguera, conexión con las drogas y mucho otro problema le esperan en el camino. Lo único que le salva de esta dificultad, cada vez más difícil de superar, es la música. Ray tiene un talento excelente y único, gracias al cual se realiza con éxito en el mundo de la música. En que se parece la película Ray a la película Green Book, una película sobre la mort del protagonista por la música. Un argumento protagonizado por el protagonista al que constantemente le asaltan dificultad y tarea difícil. La película está basada en hecho real, con un mensaje sobre los sueños y el camino hacia ello. Una trama extensa e intrigante que viene acompañada de escenas interesantes y envolvantes del personnage principal. Escuela de Noche, 2018, Escuela de Noche, los protagonistas de esta película son adultos que supran ligeramente la treintena. Debido a una série de circunstancias, todo ello en algún momento no pudieron obtener un certificado escolar. Tras madurar y darse cuenta de que la educación les ayudará a realizarse mejor en la vida, estos hombres y mujeres deciden volver de nuevo a los pupitres. La actitud de los héros ante el estudio es diferente, a algunos le irrita la obligación de volver a aprender algo y presentarse. A los examen, otro lo ven como una oportunidad de volver a una juventud un poco olvidada, temeraria y llena de esperanza. En que se parece la película Night School a la película Green Book? Ambas películas tienen personnajes interesantes y fascinantes, el jugo de los propios acteurs se mantiene a un alto nivel. Distensión cómica,
que está presente a lo largo de toda la película. Una película protagonizada por afroamericano. Una trama extensa e intrigante que va acompañada de escenas interesantes y envolvantes de los personajes principal. Si aquí no hay ninguna película o série de télévision que si más parecida a la película Green Book, escriban los comentarios y completar esta lista. Admin.